Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y preparados para otro vídeo lleno de chismecito porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, ese universo donde el amor, la pasión y, bueno, también los escándalos, son el pan de cada día. Y precisamente de un escándalo vamos a hablar, uno que involucra a dos nombres que seguramente les suenan, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, prepárense porque la cosa se pone buena. Ya saben, aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con lo último del entretenimiento, y si eres fan de las series turcas de seguro conoces a estos dos bombones. Demet Özdemir con su sonrisa cautivadora y su talento innato, y Can Yaman, con esa mirada que derrite el hielo y su imponente presencia. Ambos actores, por cierto, han protagonizado algunos de los dramas turcos más exitosos de los últimos años. Han cosechado legiones de fans en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España, y son, sin duda, dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué explosión? Pues resulta que se armó un buen revuelo, un escándalo que ha sacudido las redes sociales y ha puesto a los fanáticos de cabeza. Todo comenzó con, ya verán. Para que entiendan bien la historia, vamos a retroceder un poco en el tiempo y recordar sus trabajos juntos. Demet y Can compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador, o La Joven Soñadora. Esta serie, que fue un auténtico fenómeno, nos cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y se enamora perdidamente de Can, interpretado por Can. La química entre ellos en la pantalla era innegable, ardían las pantallas. La serie tuvo un éxito rotundo con millones de espectadores pegados al televisor cada semana. Erkencikus no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un éxito internacional, catapultando a Demet y a Can a la fama mundial. Durante el rodaje de Erkencikus, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no tardaron en surgir. Los fanáticos, viendo la evidente conexión y el cariño que se profesaban en la pantalla, empezaron a especular sobre si esa magia traspasaba los sets de grabación. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en alimentar esos rumores. ¿Era amor de ficción o realidad? ¿Estaban Demet y Can enamorados fuera de la pantalla? La respuesta, en ese momento, era un misterio. En realidad, los actores nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, pero tampoco negaron los rumores de forma tajante. De hecho, alimentaron las especulaciones con gestos y declaraciones ambiguas, lo que avivó aún más la llama de la curiosidad de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios de fans que soñaban con ver a Demet y Can juntos, convertidos en una pareja en la vida real. Se crearon cuentas de fans dedicadas a ellos, se analizaban cada foto, cada interacción, cada comentario. Cualquier pequeño detalle era motivo de debate y de esperanza para los seguidores de la pareja. La expectación era tal, que cada aparición pública de Demet y Can juntos era seguida con lupa. Los paparazzi los acechaban, buscando la foto que confirmara la relación. Las entrevistas eran una constante fuente de preguntas sobre su vínculo, y las respuestas evasivas solo aumentaban la intriga. ¿Por qué no confirmaban? ¿Por qué no negaban? ¿Qué se escondía detrás de esa ambigüedad? Con el tiempo los rumores de romance fueron disminuyendo y cada uno siguió su camino profesional. Demet se centró en otros proyectos y Can también exploró nuevas oportunidades, incluso fuera de Turquía. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el escándalo? Pues bien, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente Demet Özdemir, conocida por su estilo directo y su personalidad fuerte, hizo unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. En una entrevista, habló sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y, para sorpresa de muchos, no escatimó en palabras. Sus declaraciones fueron, digamos que contundentes. Demet, con total franqueza, reveló que durante el rodaje de Erkencikus, la situación entre ellos fue complicada. Y es que, según sus palabras, existieron diferencias, roces y una tensión que dificultó la relación profesional. No entró en detalles específicos, pero sí dejó claro que no todo fue color de rosa. Reveló que la dinámica en el set no era tan armoniosa como se veía en pantalla.
La actriz, con su característica honestidad, insinuó que hubo momentos difíciles, desacuerdos y una cierta incompatibilidad que, aunque no afectó el éxito de la serie, sí impactó su experiencia personal. Pero lo más impactante, lo que realmente desató el escándalo, fue cuando Demet utilizó una frase que, por decirlo suavemente, no dejó lugar a dudas sobre su opinión sobre Khan. En esa entrevista, la actriz, con una expresión seria, dijo: "No quiero hablar de él. Lo he borrado de mi vida profesional". ¡Guau! Imagínense la bomba. Es como si hubiera dicho: "Can Yaman fuera de mi vida". La frase, por supuesto, causó un terremoto en las redes sociales. Los fans de ambos actores, las webs de noticias, los medios de comunicación, todos se hicieron eco de la noticia. El hashtag #DemetOzDemirExplota se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Las opiniones se dividieron. Algunos apoyaban a Demet, aplaudiendo su honestidad y su valentía al hablar abiertamente sobre la situación. Otros, en cambio, criticaron sus palabras, acusándola de ser inmadura o de querer llamar la atención. El impacto de estas declaraciones fue inmediato y significativo. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los chismes y escándalos del mundo del espectáculo, dedicaron amplios espacios a la noticia. Se analizaron las palabras de Demet, se especuló sobre las posibles razones detrás de su postura y se buscaron reacciones de otras figuras relevantes del sector. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones y debates. Los fans de Demet salieron en su defensa, elogiando su sinceridad y su derecho a expresar sus sentimientos. Por otro lado, los seguidores de Khan cuestionaron sus palabras, acusándola de falta de profesionalismo y de buscar publicidad. La polémica estaba servida, y el nombre de ambos actores volvía a estar en boca de todos. Pero, ¿por qué esta reacción? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Demet y Khan? ¿Qué motivó esas palabras tan duras de la actriz? Pues bien, aunque Demet no entró en detalles, varias teorías han surgido en Internet. Una de ellas, y la que más fuerza ha tomado, es que las diferencias entre ellos se debían a la personalidad de Khan. Algunos aseguran que Can Yaman tiene un carácter fuerte y dominante, y que durante el rodaje de Erkencikus intentaba imponer su voluntad y controlar la situación. Demet, con su personalidad decidida, no habría aceptado esa actitud, lo que habría generado roces y tensiones en el set. Se dice que Khan en ocasiones mostraba una actitud prepotente y exigente, lo que habría dificultado la relación con el equipo y, especialmente, con Demet. Esta teoría se basa en comentarios de personas que trabajaron en la serie y que, de forma anónima, habrían revelado algunos detalles sobre la dinámica entre los protagonistas. Otra teoría apunta a diferencias en las expectativas profesionales. Khan, después del éxito de Erkencikus, quiso expandir su carrera fuera de Turquía y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Demet, por su parte, prefirió quedarse en Turquía y seguir desarrollando su carrera en su país. Estas diferentes ambiciones podrían haber generado fricciones entre ellos. Es posible que Khan, con su ambición de conquistar el mercado internacional, buscara oportunidades que Demet no estaba dispuesta a tomar, lo que habría generado un distanciamiento entre ambos. Esta teoría se refuerza con el hecho de que, después de la serie, sus carreras tomaron rumbos muy distintos. También se ha especulado sobre una posible relación sentimental fallida. Aunque nunca confirmaron una relación, es posible que existieran sentimientos entre ellos, y que la ruptura de ese supuesto romance haya generado resentimiento y dolor. Esta teoría es alimentada por la química innegable que tenían en la pantalla y por los rumores que circulaban durante el rodaje. Es plausible que tras la finalización de la serie, la pareja decidiera poner fin a su relación, lo que habría dejado una herida en Demet. La frase "lo he borrado de mi vida profesional" podría interpretarse como una señal de que la actriz ha decidido dejar atrás cualquier recuerdo, tanto personal como profesional, relacionado con Khan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Demet han dejado claro que la relación entre ellos no fue tan idílica como muchos creían. Las especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido entre ellos son infinitas, y los detalles exactos solo los conocen los involucrados. Sin embargo, las declaraciones de Demet han abierto una caja de Pandora, y la opinión pública se ha volcado en analizar cada aspecto de la relación entre ambos actores. Can Yaman, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre las palabras de Demet, lo que ha generado aún más debate. Algunos interpretan su silencio como una muestra de respeto, mientras que otros creen que lo hace para no alimentar la polémica.
Lo único claro es que la situación entre ellos está lejos de ser amistosa. La ausencia de una respuesta por parte de Khan ha sido interpretada de diversas formas. Algunos creen que ha optado por el silencio para evitar un enfrentamiento público y para no perjudicar su imagen. Otros especulan que su silencio podría ser una estrategia para dejar que la polémica se enfríe por sí sola. Lo cierto es que su falta de respuesta ha dejado a la opinión pública con más interrogantes y ha generado aún más curiosidad sobre lo que realmente ocurrió entre los dos actores. Este escándalo ha puesto de manifiesto una vez más que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla, la química, la conexión, no siempre refleja la realidad. Y es que a veces detrás de las sonrisas y el glamour, se esconden conflictos, diferencias y tensiones que solo los involucrados conocen. El éxito de Erkenci Kuş se basó en gran medida en la química entre Demet y Khan, y en la creencia de los fans de que esa conexión trascendía la pantalla. Sin embargo, las recientes declaraciones de Demet han revelado una faceta diferente de su relación, desmintiendo la imagen idílica que se había construido alrededor de ellos. Además, este escándalo ha puesto de relieve la presión a la que están sometidos los actores en la industria del entretenimiento. La constante exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la intensa competencia pueden generar situaciones de estrés y conflictos. La honestidad de Demet, al hablar abiertamente sobre sus experiencias, ha sido valorada por algunos, pero también ha sido criticada por otros. La complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo es innegable, y este caso es un claro ejemplo de ello. Así que ya lo ven, amigos, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Y este escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman es una prueba de ello. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la realidad a menudo es más compleja de lo que parece. La química en pantalla, el amor que se proyecta, no siempre se traduce en una relación armoniosa en la vida real. Detrás de las cámaras, las presiones, las ambiciones y las personalidades chocan, y las relaciones pueden ser difíciles de mantener. ¿Qué pasará después? ¿Habrá alguna respuesta por parte de Khan? ¿Veremos más detalles sobre lo que realmente ocurrió entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia dará mucho que hablar en los próximos meses. Los fanáticos, los medios y los expertos en farándula seguirán analizando cada detalle, cada gesto y cada declaración. La historia de Demet y Can se ha convertido en un tema de interés público, y su evolución será seguida de cerca por todos aquellos que disfrutan del mundo de las series turcas. La pregunta que muchos se hacen es si este escándalo afectará las carreras de Demet y Can. Por el momento ambos actores continúan trabajando en sus proyectos profesionales. Demet, con su éxito y su popularidad, seguirá siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía. Can, con su ambición de conquistar el mercado internacional, seguirá buscando oportunidades fuera de su país. Sin embargo, es posible que este incidente tenga un impacto en la percepción que el público tiene de ellos. La imagen que proyectan, su reputación y su capacidad para obtener nuevos contratos podrían verse afectadas. Además, este escándalo podría tener consecuencias en la industria turca del entretenimiento. Los productores, directores y guionistas podrían ser más cautelosos a la hora de elegir a los actores para sus proyectos, prestando más atención a la compatibilidad entre ellos y a la posible existencia de conflictos. La dinámica en los sets de grabación podría cambiar, y se podrían implementar nuevas medidas para garantizar un ambiente de trabajo más armonioso. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Me encantaría saber qué opinan de todo esto, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Piensan que Can debería responder? ¿Qué opinan de la actitud de ambos? ¿Creen que este escándalo afectará sus carreras? Cuéntenme todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden, manténganse al tanto porque en el mundo de las series turcas siempre hay más drama por descubrir.